Buenas a todos, ¿cómo están? Continuamos con la segunda prueba preparatoria del año 2021, Olimpiadas Argentinas de Física. En la segunda prueba preparatoria, el primer problema nos trae una situación en la cual tenemos que saber algunos contenidos de circuitos eléctricos. Dice, se desea armar una incubadora de huevos casera. La bibliografía dice que la temperatura óptima a la cual se debe mantener los huevos es de 37,8 grados Celsius. Para armarla se utiliza una caja de un material cuyo largor y profundidad es de 1 metro y su altura es de 20 centímetros y un control de temperatura rudimentario. El control de temperatura está armado con 8 lámparas idénticas de 10 volt y 40 watts, las cuales son alimentadas por una batería de 24 volt, como se muestra en la figura. Acá está la figura. El control de temperatura está programado para que las lámparas se enciendan cuando la temperatura en el interior de la caja es de 35 grados Celsius y se apaguen cuando llegue a 40 grados Celsius. Primero pide que calculemos la potencia que entregará el control de temperatura cuando las lámparas estén encendidas. Aparte de circuito eléctrico, también acá vamos a tener que saber algo de termodinámica. Vamos a ir viendo cómo resolver. En este video voy a mostrar el procedimiento, pero no voy a realizar los cálculos. Eso va a quedar a cuenta de ustedes. Comencemos. Bueno, para resolver todos los circuitos eléctricos, cualquier circuito eléctrico en física, lo que conviene hacer es siempre transformar desde el circuito original, ir haciéndolo más sencillo hasta transformarlo en un circuito simple e ir obteniendo y viendo qué datos nos faltan, qué necesitamos y con qué datos contamos para ir armando como una especie de rompecabezas. ¿Sí? Siempre podemos tomarlo como un juego esto en el cual vamos a ir investigando y buscando qué datos nos faltan. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero tenemos que saber qué son circuitos en serie y qué son circuitos en paralelo. En lugar de llamarlos foquitos, podemos llamarlo también resistencias, porque estos foquitos incandescentes básicamente se comportan como una resistencia en donde, bueno, tenemos una fuente de alimentación, en este caso de 24 volts, en donde hay una corriente eléctrica y esta corriente se divide y atraviesa estos focos. Al atravesar la resistencia de los focos, esta corriente eléctrica se ve interrumpida o se ve obstaculizada por estas resistencias. Las resistencias justamente hacen eso, obstruir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa energía eléctrica se va a transformar acá en los foquitos en otras formas de energía como ser luz y calor. Estos focos, estos 4 focos y estos 4 focos están en serie. En serie quiere decir que están uno al lado del otro. Y a su vez estos 4 junto con estos 4 se encuentran en paralelo. Es decir, estos están en paralelos con estos. En paralelos quiere decir que no están uno al lado del otro, sino que están conectados a la misma diferencia de potencial. Y no tenemos información de la corriente eléctrica ni del voltaje de cada foquito. Ese voltaje que nos menciona el enunciado de 10 volt, generalmente los fabricantes de focos nos indican cuál es el voltaje óptimo o el voltaje máximo en el cual trabajan los foquitos. Que por lo general también, si se supera ese voltaje, suelen quemarse o estropearse. Lo que hacemos entonces para ir reduciendo o transformando estos circuitos en algo más sencillo es buscar el equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Estas 4 resistencias podemos reducirla, podemos, en lugar de tener 4 focos, colocar uno que equivale a estos 4. Reemplazar estos 4 por 1. Eso es lo que vamos a hacer. Acá está ya reemplazado. Este sería la resistencia que reemplaza a estos focos, a los que llamamos, bueno, a esto llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este foco sería la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y este foco sería la resistencia que reemplaza a los focos 5, 6, 7, 8. ¿Qué resistencia van a tener estos nuevos focos? Bueno, acá tenemos que la resistencia cuando los focos están en serie es la suma de las resistencias individuales. Así que tenemos que la resistencia 1, 2, 3, 4 es igual a R1 más R2 más R3 más R4. A esto lo llamamos 1. Y hacemos lo mismo con R5, 6, 7, 8. Llamamos ecuación 2. Para organizarnos un poco. Así se resuelven los circuitos cuando están en serie. De esta forma se hallan la resistencia equivalente. Ahora, a estos que están en paralelos, una vez que reemplazamos estos focos por su equivalente, podemos también a estos dos transformarlos en uno. Como estos están en paralelos, para resolver circuitos en paralelo, resistencias en paralelo, tenemos que 1 sobre la resistencia total o equivalente, la equivalente a estas dos sería, es igual a 1 sobre la resistencia esta, la de la izquierda, a la que llamamos R1, 2, 3, 4, más 1 sobre la resistencia de la derecha, a la que llamamos 5, 6, 7, 8. Recuerden que esto calculamos acá arriba. Esto obtenemos de 1 y de 2. Y bueno, a esta ecuación nueva le llamamos 3.
Esto es un procedimiento que siempre se realiza al resolver circuitos mixtos. Lo que va a variar es la forma del circuito. Por eso ustedes tienen que resolver varios problemas, muchos problemas de circuitos eléctricos. Mientras más resuelvan, mejor. Siempre es bueno estar más preparado, sobre todo para problemas de olimpiadas. Así no les aparece ninguna sorpresa. Bueno, lo que hacemos acá es reemplazar. Vamos a ver si es necesario. Podrían haber calculado esto previamente, pero pasa que no tenemos el valor de ninguna de las resistencias. No tenemos ninguno de estos datos. Realmente nada. Recordemos que las resistencias eléctricas se miden en ohm, la letra omega. Esa es la unidad de resistencia eléctrica. Aunque también suelen aparecer en sus unidades derivadas como miliohm o kiloohm. Podemos reemplazar acá. Sabemos que R1, 2, 3 es la suma. Podemos reemplazar. Y lo mismo con R5, 6, 7, 8. Reemplazamos por la suma. Ya tenemos una expresión a la que llamamos 4. De acá podemos obtener la resistencia equivalente, esta que está acá. Bueno, vemos que en todos los casos nos faltaría, a ver, tenemos el voltaje de la fuente, no tenemos la corriente eléctrica que circula por esta resistencia total, a la que llamamos total, y tampoco tenemos el valor de esta resistencia total. Vamos a ver algunas ecuaciones, algunos conceptos que nos serán muy útiles al resolver circuitos. El primero es la ley de Ohm. La ley de Ohm justamente relaciona estas variables que estamos analizando, relaciona el voltaje con la intensidad eléctrica o intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Recordemos también que al voltaje se suele llamar de otra forma, se le puede llamar tensión eléctrica, diferencia de potencial, diferencia de voltaje o sencillamente voltaje. No todos los materiales en la naturaleza siguen la ley de Ohm. Fíjense que esta es una relación lineal, donde el voltaje depende de la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es constante, generalmente depende del foquito, aunque también pueden variar. Hay componentes eléctricos que permiten justamente variar la resistencia, como los reguladores de volumen de un parlante. La intensidad eléctrica es la cantidad de carga que circula por un determinado conductor en un cierto tiempo, y el voltaje va a depender de la fuente. Hay materiales que no son óhmicos, así se le dice, es decir, que no siguen esta ley, pero nosotros vamos a trabajar con materiales óhmicos, como cobre, por ejemplo, otros materiales que nos permitirán a nosotros utilizar esta ecuación. De acá podemos despejar los datos que necesitemos. Vamos a ver que esto tenemos que plantear para cada situación. Acá, por ejemplo, tenemos el voltaje, no tenemos la corriente eléctrica ni la resistencia. Acá vamos a tener un voltaje, estos focos se desconectan al mismo voltaje. Sin embargo, la corriente eléctrica que sale de la batería se divide. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente eléctrica total va a ser la suma de la corriente que pasa por este foco más la corriente eléctrica que pasa por este foco. Tampoco tenemos los valores de estas resistencias. Y acá lo mismo. Vamos a tener que la corriente eléctrica total se dividió. Acá vamos a tener una determinada corriente eléctrica y acá otra corriente eléctrica. Estas corrientes eléctricas son las mismas que estas. Esa corriente eléctrica es la misma que va atravesando a cada uno de estos foquitos. Sin embargo, el voltaje va a cambiar también acá en este circuito. Acá estos están conectados a 24 volts. Esos 24 volts que salen de la pila caigan. Va a haber una caída de potencial o de voltaje. Acá también va a haber otra caída, acá otra caída y acá otra caída. Pero desde acá hasta acá tiene que haber 24 volts. Lo mismo acá, desde acá hasta acá tiene que haber 24. Sin embargo, de acá hasta acá no va a haber 24 porque hay una caída, como les decía. Acá también otra caída, otra caída, otra caída. Así que tenemos que ver también qué voltaje hay entre las terminales de cada foco. Por suerte, en este problema, todos los focos son iguales. Así que también van a ser iguales sus resistencias y su potencia eléctrica. Hay circuitos eléctricos, hay problemas de física en donde las resistencias cambian. Y ahí es un poco más complicado. Por eso les sugiero que resuelvan muchos problemas de circuitos eléctricos, busquen materiales, ejercicios para resolver y practiquen. Otro concepto es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que es el que aparece en las boletas de luz, es igual al potencial eléctrico o la tensión eléctrica por la corriente eléctrica. También existen otras formas de expresarla. Estas otras expresiones salen de la ley de Ohm. Fíjense que si nosotros reemplazamos acá V, ahí tenemos, voy a hacer acá abajo, si nosotros en lugar de poner V por I, si nosotros reemplazamos V por la ley de Ohm, ponemos I por R, vamos a tener que I por I es I cuadrado por R, que quedó acá, y tenemos esta expresión. Podemos también llegar a esta de la misma forma si despejamos de acá I. R va a pasar dividiendo, vamos a tener V sobre R es igual a I. Vamos a hacer eso, voy a volver a copiar esto. Ahora I, en lugar de poner I, vamos a poner despejado de acá de la ley de Ohm, sería V sobre R. Tenemos V por V es V cuadrado sobre R, que es esta expresión de acá. Es decir, si ustedes memorizan esta, si ustedes se aprenden esta,
Pueden llegar a las demás solamente reemplazando acá de la ley de Ohm. Fíjense que esta es la más sencilla de todas. Borro esto. Bueno, vamos al punto A. Recuerden que en el punto A necesitamos la potencia que entrega, la potencia eléctrica que entregan estos focos cuando están encendidos. Sabemos que para potencia eléctrica necesitamos sí o sí tener alguno de estos datos, o el voltaje y la corriente y la resistencia equivalente, o el voltaje y la resistencia, pero no tenemos ni la resistencia ni la corriente eléctrica, así que tenemos que hallar alguno de esos datos. También hay que tener en cuenta de que la potencia del sistema completo sería esta, va a ser equivalente a esta, a la de la resistencia total, y nosotros solamente tenemos la potencia individual de cada foco, que es de 40 watts. Así que no podemos calcular de forma directa. Entonces, para el punto A necesitamos saber la potencia del sistema completo. Podemos calcular con cualquiera de las ecuaciones. Bueno, pues decir que podemos queda corto, porque en realidad no podemos, no tenemos los datos. Pero es bueno ser consciente de que algo así tenemos que hacer. Donde reemplacé los valores, acá tenemos voltaje total, corriente total. Vamos a diferenciar los voltajes totales de los de cada una de la resistencia. Al de la resistencia 1 vamos a llamar voltaje 1 y la corriente que atraviesa acá vamos a llamarle corriente 1. Pero no tenemos ninguno de los datos excepto el voltaje total, que es de la fuente. Tenemos que la fuente es de 24 volts. Fíjense que a la magnitud voltaje o tensión eléctrica la llamamos V. También se le llama V a la unidad volt. Hasta ahora no conozco a nadie que se haya confundido, pero es bueno que sean conscientes de que esto es la magnitud, tensión eléctrica, y esta es la unidad voltaje. Lo digo porque para que no se confunda, esto no se puede simplificar, no se puede despejar 24 y volt se cancela con volt. No. Podemos armar un sistema de ecuaciones, eso es de toda la vida, o sea, siempre pasa algo similar. Hay que armar un sistema de ecuaciones por sustitución o por igualación, como sea mejor, de la siguiente forma. Vamos a ver, de 4 tenemos que 4 y la ley de Ohm. Vamos a ver cuál es 4. 4 es esto y la ley de Ohm ya saben, es esto. Bajamos y acá tenemos, volví a copiar 4 y vamos a reemplazar R, la resistencia total, por sus valores totales. Tenemos que de la ley de Ohm, si despejamos R, sería voltaje total sobre corriente total, y hacemos lo mismo con R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8. ¿Por qué no puse el subíndice 1, 2, 3 en cada uno de estos? Porque el voltaje con el que trabajan todas las resistencias es el mismo. Así que en lugar de estar diferenciándolos, puse directamente voltaje. Y lo mismo la corriente. Vamos a ver acá. Si bien acá la corriente se divide, acá tenemos una corriente 1 y acá tendríamos una corriente 2, podríamos llamar. Como estos focos son iguales, la corriente se va a distribuir de igual manera para los dos focos. Va a ser equitativo. Es decir, la corriente que atraviesa este foco va a ser igual a la corriente que atraviesa este foco. Por lo tanto, le llamamos I directamente. No vamos a hacer distinción entre la corriente que atraviesa el foco 1 y la corriente que atraviesa el foco 2. Sin embargo, repito, en otros problemas estas resistencias no son iguales, en otros problemas que pueden encontrar en la bibliografía o en internet. Por lo tanto, la corriente que atraviesa este foco va a ser diferente a la que atraviesa este foco. Pero la suma de las dos siempre va a dar la corriente total que sale de la batería en ampere. Estamos hablando siempre de corriente eléctrica, eso es en ampere. Bueno, vamos a simplificar un poco. Acá, como la corriente eléctrica está abajo, dividiendo, va a pasar arriba, es arco chico por arco grande, va a quedar arriba la corriente eléctrica total sobre el voltaje total. Y acá sumamos estas cuatro resistencias y nos da 4 veces voltaje sobre intensidad de corriente. Lo mismo para la segunda resistencia, no hay problema. Después podemos sumar esto más esto, nos da 2 veces 1 sobre 4 por V sobre I. Podemos simplificar 2 con 4, dividimos y nos da 2. Y de esta forma tenemos una expresión en la cual podemos obtener alguno de los valores si es que ya contamos con otros, pero no tenemos nada todavía. Lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es algo que ya mencioné, que la corriente total es la suma de la corriente que atraviesa la resistencia 1 más la corriente que atraviesa la resistencia 2. Como estas dos son iguales, podemos poner directamente I más I. Y esto es 2 veces I. Entonces tenemos que la intensidad de corriente total es igual a 2 veces la intensidad de corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Reemplazamos acá y obtenemos esto. Entonces 2 veces I, esta I se puede cancelar con esta intensidad de corriente. Nos queda 2 sobre el voltaje total, que sabemos que es el de la batería, 24 volts, igual a 1 sobre 2 por V, voltaje. Hacemos esta división, podemos hacer la división sin problema y despejar de acá el voltaje. Tenemos que buscar la forma de despejar esto.
Yo despejé y me dio un valor, lo tengo acá el valor, lo voy a tachar para que no se vean. Quiero que ustedes despejen y calculen el valor del voltaje que les da acá. Este es el procedimiento. De esta forma hallamos uno de los valores que necesitamos, que es el voltaje, la tensión eléctrica. Bueno, entonces tenemos la tensión eléctrica para cada foco. El voltaje es igual a, no voy a decir. Nos faltan los valores de la resistencia y la corriente eléctrica para calcular la potencia. Recuerden que eso es lo que queremos. La única forma en la que podemos relacionar es con la potencia para obtener alguno de estos valores. Tal vez exista otra forma. Este es el camino que yo encontré. Tenemos que la potencia es igual a I por B, donde despejando la intensidad de corriente tenemos que es igual a potencia sobre el voltaje. La potencia, sabemos cuál es la potencia que consume cada foquito, eso nos da el enunciado desde 40 watts. Y ya tenemos el voltaje al cual están funcionando cada foquito. Entonces hacemos la división y tenemos la intensidad de corriente que atraviesa a uno de los foquitos, pero que es la misma que atraviesa todos los focos, así que no hay problema. En este caso es la misma. Eso ya lo vimos anteriormente, ya lo vimos acá y en los gráficos. Esta es entonces la corriente eléctrica que atraviesa ¿a quién? A este foco, y es la misma que atraviesa a este foco. La suma de estas dos va a dar la total. Recuerden eso, no lo olviden. Voy a repetir esto de nuevo para que quede grabado. Esa corriente que atraviesa este foco es la misma que atraviesa estos cuatro. Bueno, tenemos que la corriente que atraviesa a un foco cualquiera es de, no voy a decir el resultado, eso tiene que estar en amperes, se van a calcular. Y recordemos eso que les acabo de decir, que la intensidad de corriente total es 2 veces la intensidad que calculamos recién, y eso les va a dar también en amperes. Ahora tenemos la intensidad de corriente total. Con ese dato ya podemos calcular todo lo que querramos, comenzando por la potencia consumida, que es lo que nos pide en el punto A, y la resistencia total o la resistencia equivalente, que esto nos va a permitir calcular después todos los valores de las otras resistencias y todo lo que nos pueda llegar a pedir en los siguientes ítems. Entonces tenemos que la potencia total es igual al voltaje total de la fuente, sería por la intensidad de corriente total, que es la que calculamos recién. Hacemos el producto y nos da la potencia total que consume el sistema cuando se encuentran encendidas las lámparas. De esta forma respondemos al ítem A. Vamos a continuar en los próximos videos. Cualquier duda pueden consultar. Nos vemos.